Muy buenas tardes a todas y a todos. Me complace estar aquí hoy para compartir con ustedes información puntual sobre el progreso que estamos logrando con respecto al desarrollo y la ejecución de los proyectos de reconstrucción y transformación de nuestro sistema de energía eléctrica con los fondos que ha asignado el gobierno federal para ese propósito a través de FEMA. En la tarde de hoy me acompañan el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico, mejor conocida como COR3, el ingeniero Manuel Lavoy, también el coordinador federal de recuperación por desastres de FEMA, el licenciado José Vaquero, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Josué Colón, y el vicepresidente el vicepresidente de programas capitales en el área de proyectos de Luma, el señor Juan Rodríguez Rivera. Como todos sabemos, a raíz de los desastres naturales que azotaron a Puerto Rico en años recientes, incluyendo los huracanes Irma y María, así como los terremotos que afectaron particularmente la zona sur de nuestra isla, el gobierno federal identificó y asignó una cantidad sin precedente de fondos federales para la recuperación y reconstrucción de nuestra infraestructura y en especial la transformación de nuestro sistema eléctrico. Desde el comienzo de nuestra administración hemos estado gestionando de manera proactiva una serie de iniciativas para acelerar el uso de estos fondos y lograr la transformación de nuestro sistema eléctrico en uno más confiable y resiliente como el pueblo de Puerto Rico espera y se merece. Como todos saben, en términos generales, la manera en que funciona FEMA es mediante un proceso de reembolsos. En otras palabras, normalmente el gobierno tiene que poner el dinero al frente para desarrollar el proyecto en cuestión y luego pedirle a FEMA un reembolso por la cantidad invertida. Uno de los problemas que identificamos fue que el requerimiento estaba limitando la capacidad de nuestros municipios a echar adelante un sinnúmero de proyectos de reconstrucción, pues no tenían los recursos para poner al frente y luego pedirle el reembolso a FEMA. A esos efectos y como parte de las iniciativas que hemos implementado para acelerar el acceso a los fondos federales ya asignados para la reconstrucción de Puerto Rico, a finales del mes de mayo, anuncié la implementación del programa Adelanto de Capital de Trabajo, Working Capital Advance Program, WCA por sus siglas en inglés, con el propósito de adelantar el 25% de la obligación de FEMA para los proyectos liderados por nuestros municipios que no habían comenzado por falta de dinero. Este programa ha tenido una excelente acogida entre los ayuntamientos, por lo sencillo del trámite de la solicitud y la rapidez del desembolso, el cual se está efectuando en un periodo de entre 7 y 10 días. De igual manera, y reconociendo la necesidad de acelerar el capital necesario para que más proyectos de reconstrucción continúen transformando y robusteciendo nuestra red eléctrica, en el día de hoy anunciamos que el COR3 y FEMA, a recomendación del propio Coordinador Federal de Recuperación de Desastres en Puerto Rico, el compañero José Vaquero, aquí presente, han incluido a la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma en el programa piloto del Working Capital Advance, es decir, el adelanto de capital de trabajo. Lo mismo que estamos haciendo con los municipios, ahora se va a hacer con la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma. Esta innovación permitirá que se acelere el trámite de los proyectos que se han identificado como parte del proceso de recuperación, reconstrucción y transformación del sistema eléctrico, pues tanto la autoridad como Luma podrán obtener un adelanto de hasta un 25% del costo de los proyectos y echarlos a correr más rápidamente. Bajo este programa de adelanto de capital de trabajo, ya se han atendido las primeras 3 solicitudes presentadas recientemente por la autoridad y ya se desembolsaron 1.7 millones de dólares. Y eso es solo el comienzo. El pasado mes de junio, FEMA aprobó un proyecto de aproximadamente 600 millones para la compra de equipos y materiales que serán utilizados en las obras de reconstrucción de la red eléctrica, el cual dará paso
al desembolso del 25%, o sea, 150 millones de dólares en un término de entre 7 a 10 días a partir de que sea sometida la solicitud para el adelanto de fondos. Lo voy a decir de otra manera. Ya habíamos anunciado que FEMA decidió permitir que tanto la autoridad como Luma pudieran hacer como unas precompras de todo el equipo que necesitan para la reconstrucción, que asciende alrededor de 600 millones de dólares. Pues ahora estamos añadiendo algo más. Ahora, con este anuncio que estamos haciendo, pues damos como ejemplo que con ese compromiso de FEMA, ya 150 millones, es decir, 25% de esos 600 millones van a estar disponibles para tanto la autoridad como Luma en cuestión de 7 a 10 días. Entre los materiales que se incluyen en esto que yo estoy mencionando, estamos hablando de 2.500 millas de líneas de transmisión, 23 millas de cable submarino para los municipios de Vieques y Culebra, 300 subestaciones, cerca de 200.000 transformadores y unas 13.400 millas de alimentadores, entre otro equipo necesario. Ahí estamos hablando del equipo para toda la red, o sea, básicamente, que se está preadquiriendo. Finalmente, cabe señalar que al día de hoy, el total de fondos de FEMA ya desembolsados por el COR 3, para la reconstrucción del sistema eléctrico a raíz del huracán María, tanto por trabajos de emergencia como por proyectos permanentes, sobrepasa 1.614 millones de dólares. Y no tengo la menor duda de que con el anuncio que hacemos hoy vamos a poder acelerar aún más el proceso de recuperación, reconstrucción y transformación de nuestro sistema de energía eléctrico para beneficiar a nuestro pueblo. Ahora me gustaría que el compañero Lavoy, de igual manera el amigo José Vaquero, Josué Colón y el compañero Juan Rodríguez de Luma abunden en cuanto a los detalles. Estamos hablando de que queremos informarle al pueblo cuántos proyectos ya FEMA ha aprobado, qué valor tienen esos proyectos. De igual manera, cuántos de esos proyectos que ya FEMA ha aprobado están ya en construcción o ya se han completado. Y de igual manera también informar de qué proyectos tenemos ya a punto de caramelo, o sea que ya está sometido el diseño, pero FEMA todavía no lo ha aprobado, para que esté el pueblo debidamente informado. Sabemos que esta red que tenemos es muy frágil, sabemos que las plantas que tenemos también son anticuadas, pero en vez de estarnos lamentando, queremos informar de lo que estamos haciendo para mejorar la red, para reconstruir la red, para poner las plantas en condiciones, para obviamente evitar las interrupciones en el servicio que hemos tenido, pues decir de siempre, y seguimos teniendo, pero nadie quiere. Así que adelante, Manuel. Muchas gracias, señor gobernador, y buenas tardes a todos y todas. En lo que respecta al programa piloto de adelanto del 25%, como indicó el señor gobernador, este programa piloto que se trabajó y se coordinó con FEMA, lo lanzamos oficialmente el 15 de junio de este año. Y en tan solo un mes, desde que lanzamos este programa piloto para los proyectos de municipios que no hayan comenzado y que han demostrado que no tenían el capital para arrancar estos proyectos grandes, me place indicarles que ya hemos procesado 137 solicitudes de los municipios para 23 municipios, y en menos de 10 días ese dinero se ha desembolsado cada vez que se somete una solicitud, y el total asciende a 50 millones de dólares. Así que los números hablan por sí solos. Hemos conversado con los alcaldes y alcaldesas, tanto de la federación como la asociación, y esto ha sido un éxito significativo para adelantar los proyectos municipales. Como indica el señor gobernador, y a petición de FEMA, le agradecemos esa recomendación y petición, y por la importancia de la reconstrucción de la red eléctrica, adoptamos el programa piloto del adelanto del 25% a los proyectos de reconstrucción de energía eléctrica.
Ese 25%, como se ha hecho con los proyectos municipales, se adelanta. Es un proceso simple y una vez se somete oficialmente la solicitud, en menos de 10 días se está recibiendo el dinero. Se hace el desembolso. Hicimos la primera prueba con los primeros 3 proyectos de energía eléctrica en el área de generación. Aguirre, Palo Seco y San Juan. Y esos son los 1.7 millones que logramos desembolsar en menos de 10 días. Y fue como una especie de prueba que lo hicimos en conjunto con la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora estamos ya conversando para más proyectos que se pueden beneficiar del 25%, tanto de generación como los de transmisión y distribución, que Luma está encargado de impulsar. Y cuando sumamos el adelanto que vamos a estar tramitando próximamente, estamos finiquitando unos detalles técnicos, pero próximamente se someterá oficialmente la solicitud de adelanto del proyecto de los equipos. Y ese en sí mismo sería un poco más de 150 millones en un desembolso en menos de 10 días. Y con otros proyectos que ya estamos trabajando con Luma y con la autoridad, que también se van a beneficiar en esta primera fase. Para ese programa piloto, esperamos desembolsar cerca de $200 millones en adelantos para estos proyectos. Y eso es, como dice el gobernador, el comienzo. En la medida que ahora sigan aumentando los proyectos que FEMA va obligando de obra permanente, van a poder seguir solicitando el adelanto del 25%. Por lo tanto, el tema de la liquidez y el dinero no va a ser un problema, sino que se le está dando esas herramientas tanto a Luma como a la autoridad para que sigan adelantando estos proyectos de reconstrucción que tanto se necesita para Puerto Rico. Así que estamos muy contentos. Esto no se pudo haber hecho sin la cooperación y la autorización de FEMA. Y de igual manera que los municipios se han beneficiado, ahora estos proyectos de reconstrucción ya se comenzaron a beneficiar y en lo que queda del mes de julio, principios de agosto, vamos a ver ese aumento significativo en desembolsos del 25% para los proyectos de reconstrucción. Vaquero. Sí, buenas tardes a todos. Para informar, el 6 de junio fue la última vez que yo tuve el privilegio de estar ante ustedes. En ese momento nosotros informamos que habían 15 proyectos aprobados para FEMA y para Luma. Al día de hoy hay 29 proyectos aprobados, significa que tienen dinero, ¿verdad?, obligado, dinero asignado. Eso se dividen en que son 19 proyectos de transmisión y distribución, significa que son responsabilidad de Luma, y 10 proyectos de generación, que son responsabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esos 29 proyectos incluyen, en el caso de Luma, en su proyecto incluye 8 proyectos de distribución, 10 de transmisión, 6 de streetlight, 1 de una subestación y 3 de edificios. Ese es el total de proyectos. Y para prepa, 8 de generación. Yo creo que lo más significativo aquí es el avance que hemos podido hacer en términos del trabajo en equipo. Obligar un proyecto requiere mucha documentación, requiere mucha coordinación. Y entre COR3, la autoridad, Luma y FEMA hemos podido realmente hacer un equipo de trabajo que trabaje estos proyectos con bastante celeridad. Yo creo que ha sido un gran adelanto también el adelanto del 25%. Entendíamos que los municipios realmente tenían la necesidad de poder empezar proyectos, así que ese es un adelanto significativo. El proyecto de los $656 millones para comprar equipo es un proyecto importante que nos explicaron, ¿verdad?, los funcionarios de Luma y de la autoridad, que hay mucho equipo que hace falta para reconstruir la red, que ahora mismo si usted lo ordena, y ellos podrán decirle mejor que yo, si usted ordena cierto tipo de equipo, le van a decir, ese equipo tiene un tiempo de espera de 1 año, 18 meses, 2 años. Pues lo que decidimos hacer es proyectos que ellos ya saben que van a construir y que nosotros sabemos que van a ser parte de la recuperación, pues le autorizamos esos $656 millones para comprar el equipo ahora, dado el caso de que en el momento que ellos vayan a completar el proyecto, ya el equipo esté aquí. Yo creo que eso va a ser un impacto significativo en la agilidad que va a tener, ¿verdad?, la ejecución de los proyectos, que es la fase en que FEMA se está concentrando ahora. Nosotros ya estamos, ¿verdad?, cerca de obligar 10,000 proyectos en total. Eso lo que significa es que en el próximo año ya FEMA debe estar básicamente terminando de asignarle dinero a proyectos y entonces nos vamos a concentrar en la fase de ejecución. Cómo nosotros le damos apoyo técnico y le damos apoyo a los municipios, a la agencia, al gobierno de Puerto Rico, a COR3,
para poder que esos proyectos se ejecuten de la forma más rápida posible. Y esos son 2 ejemplos. Un ejemplo es el de la autorización para comprar el equipo, que va a ser más rápida, ¿verdad?, la ejecución de ese proyecto. Y obviamente el de adelanto de capital, tuvimos múltiples conversaciones con muchos alcaldes en las que nos expresaron que, como dijo el gobernador, FEMA es una agencia de reembolso. Usted hace el trabajo, somete las facturas a COR3, COR3 autoriza el reembolso y FEMA, ¿verdad?, lo revisa. Eso es como usualmente funcionan los dineros de FEMA. Mucha gente entiende que cuando nosotros asignamos dinero a un proyecto, por ejemplo, $1 millón a algún municipio para hacer un proyecto, que nosotros le damos ese $1 millón. Eso no funciona de esa forma. Nosotros funcionamos a base de reembolso. Y esa es la limitación, que los alcaldes nos estaban diciendo, Vaquero, yo no tengo dinero para empezar el proyecto para pedirte el reembolso. Así que así fue que llegamos a ese acuerdo de poder adelantar ese 25%, que ha sido de gran ayuda, y mirando hacia el futuro, la ayuda técnica que puedan necesitar los municipios, COR3, el gobierno, en términos de cómo nosotros como agencia, ¿verdad?, federal podemos facilitar el que los proyectos se lleven a cabo y se ejecuten. Así que en ese sentido, pues yo lo que quiero, ¿verdad?, es darle las gracias particularmente a Manuel, que ha sido, ¿verdad?, un compañero de batalla. La oficina de FEMA se llama la Oficina de Recuperación Conjunta, por una razón. En esas oficinas FEMA siempre pone la parte estatal y la parte federal. Y Manuel y yo compartimos un edificio porque queremos tener a nuestros empleados juntos trabajando los proyectos. Pero el nivel de cooperación, o sea, se han integrado muy bien. La cooperación de los municipios y de la agencia ha sido extraordinaria. Créame, para algunos municipios que son pequeños, recopilar la documentación necesaria para poder mover un proyecto adelante es significativa. COR3 ha podido darle apoyo, nosotros hemos podido darle apoyo, particularmente a esos municipios pequeños, y hemos hecho un gran avance. Así que yo más que nada lo que quiero es, ¿verdad?, darle las gracias a ellos por el trabajo en equipo, y que vamos a estar aquí para seguir dando la asistencia técnica y los ajustes que nosotros podamos hacer dentro de nuestro marco legal para poder ayudarlos a ejecutar los proyectos. Muy bien. Juan. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por invitarnos a estar a este evento para compartir los avances reales que se están haciendo para construir un sistema eléctrico más confiable, resiliente y más limpio en Puerto Rico. Cuando Luma asumió las operaciones del sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico hace más de un año, una de nuestras prioridades fue trabajar con el negociado de energía de Puerto Rico, COR3 y FEMA, para desarrollar y comenzar una serie de proyectos de mejoras de infraestructura con financiamiento federal que transformarán y modernizarán el sistema eléctrico de Puerto Rico. Como todos sabemos, estos proyectos con financiamiento federal son cruciales para transformar el sistema eléctrico, el cual sufrió años, si no décadas, de abandono por parte de la operadora previa. Ya sea reemplazando postes, subestaciones eléctricas, líneas de transmisión y postes de alumbrado público, estos harán la diferencia para que nuestra infraestructura sea más confiable y resiliente, mientras mejoramos la seguridad pública y el servicio a nuestros 1.5 millones de clientes a quien tenemos el privilegio de asistir. Al día de hoy hemos sometido 51 alcances de trabajo de diseño e ingeniería de los proyectos. Esto incluye los proyectos que ya son aprobados por FEMA. Estos proyectos representan 390 millones en fondos federales. También nos complace compartir que gracias al trabajo de 3,000 hombres y mujeres de Luma y la coordinación con el negociado COR3 y FEMA, hemos ya obtenido aprobado 19 proyectos con financiamiento federal, que representan 100 millones en proyectos y 600 millones en materiales. Y planeamos someter sobre 30 proyectos adicionales para evaluación y aprobación de FEMA en el tercer trimestre del 2022. En cuanto a los trabajos de construcción, como parte de los proyectos ya tenemos encaminados 14 proyectos de FEMA, incluyendo la iniciativa del alumbrado público comunitario, multimillonaria, la cual comenzamos a principios de este año para mejorar la seguridad pública, la resiliencia y la eficiencia energética en comunidades en Puerto Rico. Durante los próximos meses y años, nuestra colaboración con FEMA, COR3 y el pueblo de Puerto Rico representará la inversión capital más grande en energía en la historia de Puerto Rico y una de las más grandes financiadas por el gobierno federal. Aunque estos trabajos de infraestructura tomarán tiempo para completarse correctamente, todos deberíamos estar orgullosos de los avances que se han hecho
y de la transformación que ya está en marcha. Le damos las gracias nuevamente a todos los empleados de Luma por su arduo trabajo y dedicación, al gobernador y a su equipo de trabajo y a todos nuestros colaboradores federales, municipales y puertorriqueños quienes están comprometidos con construir un mejor futuro energético para todos en nuestra isla. Gracias. Josué. No hay problema, yo me pongo de pie. Gracias, señor gobernador, por la oportunidad y muy buenas tardes a todos los presentes. Como mencionó el gobernador, en los pasados meses hemos estado concentrados en cambiar la realidad que había hace un año atrás, en el cual todos los que estamos aquí de una manera u otra estábamos sufriendo, por decirlo así, de los relevos de carga por insuficiencia en generación. En aquellos entonces indicamos que el camino era largo, que el trabajo iba a ser arduo porque se requería una inversión importante en las unidades generatrices para salir de ese panorama y entrar al que todos esperamos y al que todos queremos, que es uno en que las unidades generatrices puedan suministrar la demanda de energía sin contratiempos. Desde ese momento hasta el día de hoy y desde el mes pasado, como mencionó el gobernador, al presente, se repararon las unidades de Mayagüez y entraron a servicio. Y hace unos días terminamos la reparación, que indicamos que iba a terminarse en verano, pues ya se terminó la reparación de la unidad número 5 de San Juan. Esta unidad inyecta sobre 200 megavatios al sistema de generación, que obviamente van directamente a la confiabilidad y a la resiliencia del sistema. Además que esas son unas unidades que operan en ciclo combinado, que son económicas y que operan en gas natural. De hecho, ahora mismo están en servicio, están en cerca de 13 centavos. Cuando están en diésel están en sobre 20 y pico centavos, casi en 30. Pues obviamente eso es un cambio fundamental en el panorama que había y en el que hay ahora. En adición a ese trabajo, estamos culminando la reparación de Aguirre. Esa unidad esperamos ponerla en servicio en las próximas semanas. Sé que con toda probabilidad, cuando nos volvamos a ver aquí en las próximas semanas, esa unidad va a estar en servicio y va a inyectar 450 megavatios adicionales que también van a entrar reparados y en cumplimiento ambiental. Esas unidades que le he mencionado ha sido gracias a la cooperación y a la ayuda diaria que tenemos de FEMA y de COL3. O sea, nosotros en la Autoridad de Energía Eléctrica no contamos con el capital. Es una corporación que está bajo el título de quiebra. El capital que nos ha inyectado FEMA y que pues, se ha aprobado junto con COL3, sin duda alguna ha cambiado el panorama. Al presente, hemos tenido una inyección de fondos federales que están en proceso de reembolso y algunos que ya se han reembolsado de estas reparaciones que le he mencionado, de sobre $100 millones en un periodo que no ha llegado al año, porque esto es desde octubre, noviembre hacia el presente. En adición a esas reparaciones que acabo de mencionar, debo tomar la oportunidad también para hablarles sobre los Megayen. Los famosos Megayen que todo el mundo pensó que no iban a operar nunca y que iba a ser como una inversión perdida. Pues todo lo contrario. Esos equipos se pusieron en cumplimiento, se construyó la infraestructura que estaba pendiente y al día de hoy, según estamos aquí, ya las pruebas se están realizando según autorizadas con la EPA. Esperamos que las próximas semanas se culminen, se dé el permiso de operación final y esas 3 unidades le inyectarían sobre 80 megavatios adicionales al sistema en Black Star, en respuesta rápida, y también permitirán que unos reembolsos que están pendientes desde que se compraron esos Megayen puedan entrar también a formar parte, ¿verdad?, de los recursos que tiene la autoridad. Estamos hablando de sobre 60 millones que también entrarían en las próximas semanas, ¿verdad? Estamos estimando que entre agosto y septiembre es que pudiéramos estar culminando ese proceso de reembolso, que también nos ayudarán a seguir contando con recursos adicionales para seguir realizando reparaciones en las unidades del sistema eléctrico, que a la vez van a mejorar la confianza de ustedes y de los clientes en nosotros y en el sistema de generación. Y obviamente que
olvidaremos, como quien dice, los relevos de carga y estar días y horas sin luz en las casas porque no haya generación. En adición a la parte de generación, tenemos otros proyectos que van dirigidos a las hidroeléctricas, a los embalses. Tenemos proyectos ya en curso de sobre 600 millones. Estamos en la etapa de ingeniería y diseño para esos proyectos que van a impactar todos los embalses que tenemos en la Autoridad de Energía Eléctrica, que además de proveer mayor capacidad para producir energía mediante esas fuentes renovables, también van a ayudar a nuestra corporación hermana, Acueducto Alcantarillado, para también tener más capacidad en reserva de almacenamiento de agua para los constituyentes. Yo diría que esas serían mis palabras, señor gobernador. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con las preguntas de este tema específicamente de reconstrucción. Tengo por aquí a Metro, Canal 6, Foro Noticioso. Comenzamos con Metro. Sí, saludos. Obviamente el fin último de este tipo de iniciativas de adelanto de dinero es poder avanzar el proceso de reconstrucción. Así que quisiera saber, cuando se mire ese estimado del tiempo que completará reconstruir el sistema, cuánto se adelanta a partir de iniciativas como esta. Bueno, es una pregunta hasta cierto punto difícil de contestar. Esto lo que asegura es que arranquen los proyectos sin dilación, porque automáticamente, en vez de esperar un reembolso, utilizando recursos propios, sean de la autoridad o sean de recursos que están asignados en el presupuesto que utiliza Luma, te están adelantando 25% de los fondos autorizados u obligados. Entonces eso lo que causa es que inmediatamente pues, tienen los fondos para las contrataciones que sean necesarias, para la compra de materiales, de equipo, alquiler, de maquinaria, lo que sea necesario en el proyecto en cuestión. Así que esto va a acelerar toda la obra, porque este programa es un programa, esta decisión entiendo yo que es una decisión permanente. Se va a permitir el 25% de adelanto en todos los proyectos. Obviamente hay que reconciliar las cuentas, porque en su momento no vas a recibir más de lo que tienes autorizado u obligado por FEMA. Pero estos son grandes noticias. Aquí algo que voy a repetir porque es importante. El 6 de junio fue que informamos dónde estábamos. En aquel entonces FEMA había aprobado 15 proyectos. Hoy ya llevamos 29, 14 más. Hoy, en aquel entonces, no había comenzado la construcción. Hoy ya reportamos en el caso de Luma que hay 14 proyectos en construcción. En el caso de la autoridad ya informa que ha completado algunos y otros los tienen en construcción. O sea que se ve el cambio, se ve el movimiento y les recuerdo a todos, al pueblo, que esta es la solución. Aparte de ir cambiando las fuentes de energía para utilizar cada vez más la fuente de energía renovable, aparte de esa transformación que de por sí es muy importante por múltiples razones, lo más importante aquí, lo que va a causar que no tengamos las interrupciones que aquejan a todos los que las han sufrido, es precisamente poner la infraestructura al día, arreglar la infraestructura, mejorarla, la red eléctrica, las subestaciones, las líneas de transmisión, los postes y por otro lado las plantas que estén en condiciones. Y eso es lo que estamos haciendo en equipo y me uno a las expresiones de Vaquero, porque aquí, como se puede ver, está alineada la administración del presidente Biden con mi administración. O sea, aquí hay unidad de propósito de agilizar esta reconstrucción. WIPR. Sí, buenas tardes. Un poco para saber, que quizás no sé si el señor Vaquero o el ingeniero puedan también abundar, ¿por qué se tardó tanto o por qué en este momento específico es que se autoriza ese 25% cuando se sabe, ¿verdad?, de la situación precaria de los municipios? O sea, ¿qué factores mediaron para que esto ahora pudiera ser posible y quizás no antes? Bueno, déjame, yo comienzo y ellos que abunden, sí, ¿no? Claro. Pero yo comienzo. Sí, es que este es un programa novedoso. Este programa del adelanto del 25%, FEMA nunca lo ha tenido a nivel de toda la nación de Estados Unidos. Comenzó con Puerto Rico y fue una propuesta que hizo el compañero Lavoy y Cort3 y que FEMA acogió. Comenzamos con los municipios porque eran los que veíamos que no arrancaban. En un sinnúmero de proyectos estaban estancados
y como sabíamos que era por falta de capital, ahí vino la solicitud. Pero entonces Vaquero, al ver el éxito que está teniendo el programa del 25% de adelanto con los municipios, es Vaquero el que entonces él sugiere, vamos entonces a utilizarlo también para la red eléctrica. Y ni hablar que nuestra contestación fue a FEMA por conducto de Vaquero, pues seguro que sí. Y es lo que estamos anunciando hoy. Foro noticioso. Sí, pero dándole seguimiento a la duda que tenía con relación a eso, estos 1.7 millones son para la red eléctrica, porque también están hablando de municipios, o son los proyectos a través de todo municipio. Bueno, esos son los que ya se han desembolsado en 3 proyectos particulares de la Autoridad de Energía Eléctrica en términos de 25% de adelanto. Porque la Autoridad de Energía Eléctrica ya el gasto ya ha invertido, ya se ha desembolsado más de 100 millones en proyectos de la autoridad financiados por FEMA. Son desembolsos de COR3. Pero en cuanto a este programa, pues como dijeron, empezaron piloto a ver cómo funcionaba y ya llevamos 1.7 millones de dólares de adelanto de 25%. Entonces, ¿verdad? Las personas que están escuchando esta conferencia dirán o se preguntarán, mucho dinero, muchos proyectos, pero se anuncia una tormenta, un huracán, lo que sea, inmediatamente se va la luz. De ahora en adelante, estos proyectos podrían evitar que esto suceda inmediatamente. ¿Puede haber una proyección sobre eso? Bueno, arranco y después los expertos, pero es que hay que entender, somos una isla en la que tenemos 78 municipios, cada uno de los cuales tiene su propia topografía y sus propios retos. Pero yo mirando la lista de los 29 proyectos, por ejemplo, que ya están aprobados por FEMA, veo que tenemos proyectos desde Cataño hasta Vieques y Culebra. Aquí está Arecibo, Caguas, Ponce, Manatí, Maunabo, Luquillo, Guánica, Lajas, Aguada, Carolina, Bayamón, Dorado, entre otros. En el caso de la autoridad, pues aunque estamos hablando de sus plantas, son plantas por todo Puerto Rico, desde Aguirre en el área de Salinas, hasta Mayagüez, la planta en Mayagüez, San Juan, Guayanilla, Costa Sur, Palo Seco, que es San Juan también. O sea que otra vez estamos cubriendo la isla entera. Claro, cuando ya hablamos de un huracán, pues, y otra vez, y me gustaría que Josué expanda, pues depende. O sea, qué tipo de huracán, en dónde fue el embate mayor, qué municipios recibieron el golpe mayor. ¿Fue un huracán de mucho viento o fue un huracán de mucha lluvia? Varía el daño dependiendo del tipo de huracán o de tormenta que enfrentamos, qué duración tuvo. Pero sí les digo que es otro tema y ya hemos reportado sobre eso. Estamos dentro de los recursos que tenemos listos. FEMA tiene 4 almacenes de alimentos y de suministros disponibles. Cuando llegó María, lo que había era un solo almacén, por dar un ejemplo. En términos de refugios, tenemos muchísimos más refugios listos, preparados que lo que tuvimos antes de María. Y en el caso de equipo, listo. Tanto el Luma tiene más de 125 millones de dólares en suministro, si mal no recuerdo, y por otro lado, en equipo, listo para si llega un evento climático de esa naturaleza. Y por otro lado, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene piezas, equipos, tiene 100 millones de dólares reservados. O sea, estamos listos, el personal está adiestrado. O sea que la respuesta pues va a depender, o sea, del tipo de huracán que enfrentemos, pero estamos en muchísima mejor condición de lo que estuvimos en el pasado. Entonces, Vaquero, con relación a los 10.000 proyectos que usted mencionó, ¿esos son que están en curso o son nuevos? ¿Qué número de proyectos dijo usted? Los 10.000 que anunció. No, Eso es ese todo es el Puerto total Rico. de proyectos municipales, de agencias, de todo. Combinándolo todo, nosotros proyectamos que el número total de proyectos deberían estar cerca de los 11.000 en total. Para todo, correcto.
Nosotros estamos bien cerca ya de llegar a 10,000 obligaciones, que lo que significa son 10,000 proyectos específicos que tienen dinero asignado, listos para que entonces la entidad que recibió los fondos, ya sea un municipio, ya sea una agencia, comience el proyecto y pueda empezar a recibir reembolsos de corte. No en todo, porque ahí tiene proyectos que son de otras agencias, ahí está todo, incluye hasta agencias, entidades sin fines de lucro que cualifican, iglesias, por ejemplo. En esos 10,000 están agrupados todos los proyectos que FEMA le ha obligado dinero. Noticel del tema. By the way, esos 10,000 proyectos al día de hoy son como unos 27 billones de dólares. Sí, 27,000 millones. Para el representante de Luma, es que estoy viendo el comunicado acá y dice que en cuanto al manejo de la vegetación, Luma ha informado que ha hecho avances significativos. Quisiera saber, primero, si esos avances corresponden a labores que está haciendo esta nueva empresa, Centurión, y más detalles de esa empresa, porque es un contrato de 60 millones y no tenemos antecedentes. Nos dice, le intentó comunicarse con oficinas acá, no encontramos las oficinas, no sabemos si tienen empleados. Para esas labores se necesitan más de 500 mil de personas y no sabemos dónde se están reclutando, si tienen empleados. Si me puede dar más detalles sobre eso. Sí, buenas tardes. La división que yo represento es la Programas Capitales. Yo no tengo, ese es otro departamento totalmente independiente al que yo trabajo. Lo que sí le puedo garantizar es que nosotros seguimos unas reglas de contrataciones federales y que nosotros estamos siguiendo todos los procedimientos según nuestro manual de contratación en cuanto a esos asuntos. Le puedo referir a la Oficina de Comunicaciones para más información en cuanto a y yo puedo dar un dato que quizás ayude. Todas las subestaciones, se ha despejado la vegetación en todas las subestaciones en el sistema. O sea, primero Luma se concentró en eso. Aparte, menciono un dato, que es que en los proyectos de reconstrucción de la red, mientras el proyecto se esté llevando a cabo, el manejo de vegetación, FEMA ha autorizado cubrirlo utilizando el programa de mitigación de daños bajo la sección 406 de la ley Stafford. Y eso va a ayudar muchísimo. O sea, cuando estemos cambiando líneas, postes en una vía en particular, el manejo de la vegetación ahí, FEMA está dispuesta a financiarlo si se le somete una solicitud bajo la sección, el programa de manejo de riesgo, la sección 406 del Stafford Act. Aparte de eso, hay un presupuesto que tiene Luma para manejo de vegetación por todo Puerto Rico, y obviamente el contrato le permite a Luma subcontratar. Y esa entidad que tú mencionas es una, pero no es la única. Y aparte de eso, pues ellos también pueden usar sus recursos internos. Primera hora. Quiero retomar la pregunta del colega sobre en cuanto a que si se pueden ofrecer al menos fechas de expectativa, porque la cuestión es que este optimismo que tienen ustedes aquí contrasta sobremanera con lo que ahora mismo hay protestas contra el sistema eléctrico en la calle. O sea, ustedes, obviamente nadie cuestiona aquí, ustedes están haciendo unos anuncios y demás, pero los problemas siguen allá afuera, la gente está bien descontenta. Y, por ejemplo, no sé por qué no se puede al menos proyectar cuándo estaría, digamos, la iluminación en Aguada. Si no puede haber una fecha de que esto se haría en aproximadamente, contando contratiempos, 5 o 6 meses. Sí. Porque nos hablan ahora mismo de que si la vegetación se está manejando, vaya cualquier urbanización por ahí, uno no ve que se esté manejando. O sea, esto contrasta mucho con los anuncios, con las realidades que están afuera. Bueno, mira, respeto tu pregunta y tu percepción. Y de igual manera tengo que respetar cualquier protesta, cualquier demostración. Eso es así, vivimos en una democracia. Pero aquí lo que estamos es dando información puntual. Y hablando de la solución, porque si no se reconstruye la red, ahí sí que estamos fastidiados. Y la red se está reconstruyendo y para eso estamos anunciando estos programas que están en curso. En cuanto al proyecto de Aguada, pues si le podemos dar un estimado de la fecha de conclusión, lo hacemos. Sí, como ejemplo, para manera de ejemplo, en Aguada empezamos en junio de este año y teníamos pensado concluir en noviembre del año que viene. A la fecha ya hemos reemplazado sobre 3.300 luminarias a través de 5 municipios en Puerto Rico.
Y lo que llevamos son solamente varias semanas solamente trabajando. Nuestra meta es sobrepasar 300 luminarias cada semana cuando miramos en los municipios que tenemos a la fecha. Y eso va a seguir creciendo. Y por ahí puedo continuar. Maunabo, terminamos el año que viene, en agosto del 2023. Luquillo, octubre 2023. Lajas, septiembre 2023. Guánica, septiembre 2023. Bien. No hay más preguntas del tema. Voy a excusar al señor Vaquero, que tiene otros compromisos, y entonces vamos a atender de otro tema aquí. ¿Tú tienes? Gracias a todos y buenas tardes. Muy bien, gracias. El vocero. Gracias, saludo, gobernador. Queríamos saber sobre corrección, además de las muertes. Hoy se informó de 50 kilos de cocaína en un almacén en Ponce. Quisiera saber si usted entiende que la secretaria de corrección debe seguir en su puesto. Bueno, es que obviamente eso es un incidente que acaba de ocurrir. Las autoridades federales están investigando el asunto junto a las autoridades estatales. Y eso se va a investigar y entonces se responsabilizará a quien tenga que hacerse, quien sea responsable del asunto. Se tiene que investigar cómo es posible. Obviamente eso es materia de investigación. ¿Por qué ocurrió y quién es el responsable desde el punto de vista penal? Ella continúa teniendo... Pero seguro, es una excelente funcionaria. Está haciendo un excelente trabajo. Metro. Sí, saludos, gobernador. Quisiera que hablar un poco sobre los vetos que ha impartido a varios proyectos, incluyendo, entiendo, 2 relacionados con la Autoridad de Energía Eléctrica, incluyendo el de el recorte a la deuda y también el proyecto que hubiera aumentado el salario mínimo de los meseros. Bueno, vamos... los proyectos relacionados a la autoridad, pues los veté por diversas razones, pero para resumir, porque hay unas cartas que detallan los fundamentos de cada una de estos vetos. El P de la C 1383, que es el que se le llama la Ley para la Reestructuración de la Deuda de la Autoridad, lo que ocurre con ese es que realmente promesa ocupa el campo. En el tema de reestructuración de deuda, la ley promesa es suprema. De igual manera, el Tribunal Federal es el que está supervisando el asunto. Ahora mismo hay una mediación en curso y ese proyecto básicamente ignora todo esto que acabo de mencionar indebidamente. Por otro lado, también el proyecto lo que causaría si uno fuera a implantarlo, que es imposible, porque de su faz viola promesa de principio a fin, es que dilataría la reestructuración que todos queremos y pondría en riesgo el que venga un tribunal estatal a nombrar un síndico a solicitud de los acreedores de la autoridad para que básicamente cobre toda la deuda, porque la función de un síndico bajo la documentación de las emisiones de bono de la autoridad es asegurarse que los bonistas recuperen 100% de lo que prestaron. Así que ni hablar, ese proyecto totalmente tóxico y por eso, pues aunque pudiera sonar simpático, pues tuve que impartirle el veto. Los otros 2 proyectos relacionados a la autoridad son el P de la C 775 y el P de la C 774. Esos proyectos intentan cambiar toda la política pública energética y la política de la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica y del sector de energía en Puerto Rico de golpe y porrazo. Básicamente lo que quisieran es cambiar el curso de esta transformación que está encaminada. Y al revés, lo que queremos es culminarla. Además menciono que el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico, según certificado por la Junta, y el plan fiscal de la propia autoridad, dispone todo lo contrario. Los 2 proyectos también son claramente inconsistentes con los planes fiscales pertinentes, tanto el del gobierno como el de la autoridad. Por eso, pues tuve que vetarlos.
En cuanto al asunto de las propinas, ahí pienso yo que fue un error de redacción. El principal defecto del proyecto es que en vez de ayudar, perjudica a los empleados que reciben propinas. Porque ahora mismo, después de la ley que estableció el nuevo salario mínimo en Puerto Rico, todo empleado que recibe propinas tiene derecho a recibir mínimo el salario mínimo establecido en nuestra ley, que es $8.50 la hora. Es decir, que si con el monto del salario que le esté pagando el patrono y las propinas no llegan a $8.50, hay una violación de ley, hay que darle los $8.50. Bien, ese es el Estado de Derecho actual. Este proyecto, por un problema de redacción, lo que establece es que tienen derecho a 50% del salario mínimo. O sea, que de repente ahora tienen derecho a la mitad de lo que tenían bajo el Estado de Derecho actual. Por otro lado, mi visión, y no es solo mía, que el Departamento del Trabajo, entre otras agencias que me asesoraron, entendemos todos que la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo, que fue la que se creó cuando se aprobó la ley de salario mínimo, es la que debe establecer cuál debe ser el salario mínimo para los empleados que reciben propina, y lo debe hacer luego de hacer los estudios pertinentes y asegurarse que los está beneficiando y no perjudicando. Esos fueron mis dos señalamientos principales en cuanto a eso. O sea que al revés, mi motivación es de ayudar a los trabajadores que reciben propinas, no perjudicarlos. Ese proyecto lamentablemente no los ayuda. El nuevo... Sí, es que son tantos los errores, son que no es una cuestión técnica de decir, mira, te la devuelvo. Aparte que les menciono, para uno poder devolver tiene que consentir el cuerpo, pero de todas maneras, en este caso no era algo así de fácil corrección. Lo que tienen que hacer es realmente pues volver a la mesa y redactarlo de mejor manera. Vamos cerrando, tengo el Nuevo Día y Noti6. Saludos, gobernador. Aunque no ha concluido los trabajos legislativos, pero todo apunta a que el proyecto de alivio energético no va a pasar por el SEDASO o la aprobación de la Asamblea Legislativa. ¿Qué alternativas tendría usted como ente ejecutivo ante ese escenario, ante esa posibilidad? Bueno, yo no acepto todavía eso porque pienso que deberían caer en tiempo los que estén pensando votarle en contra a ese proyecto porque se cae de la mata, que lo que hace ese proyecto automáticamente es eliminar el aumento de 4 centavos. Puede ser que no les agrade la forma y manera, pero ¿quién quiere un aumento de 4 centavos en la factura de la luz? Yo quisiera saber quién. Entonces, el negociado es el que lo ha impuesto. Esa fue la decisión del ente regulador a base del costo de las compras de combustible de la autoridad. Obviamente el alza en el costo del petróleo, por esa razón es que se ordena el aumento. Pero ya el propio negociado, el presidente del negociado ha dicho que si ese proyecto se aprueba, se revierte el aumento y entonces cero aumento. Yo insisto que dejen el discurso para las gradas a un lado y se enfoquen en el bienestar de nuestro pueblo, que es que no tengamos un aumento en el costo de la luz. Bien. Entonces, en cuanto a qué uno puede hacer a futuro, pues bueno, lo que sí puedo decir es que la autoridad, yo estoy seguro que por lo menos mientras el precio del petróleo siga bajando o por lo menos se mantenga estable en donde está actualmente, pues posiblemente a 3 meses distancia no tengamos entonces una situación de alza en el precio, en el costo de la luz, pero no me quiero anticipar. O sea, yo sé que lo que yo puedo decir a nombre de Josué y su equipo es que van a ser lo más eficientes posible en el proceso de compra de combustible para tratar de comprar al mejor precio que esté disponible en los mercados. Eso es compromiso. Aparte de eso, pues Josué lo mencionó, hay unos reembolsos pendientes con FEMA. Dependiendo de si se materializan esos reembolsos y la cantidad, pues ahí pudiera recibir un alivio la autoridad. Algo que ha confundido innecesariamente a muchos es que en la Asamblea Legislativa se pusieron a preguntar de deudas de agencias con la autoridad, como si eso pudiera mejorar el costo de la luz, y no se dan cuenta que una cosa no tiene absolutamente nada que ver con otra. En la cuestión, en los estados financieros de la autoridad,
obviamente las cuentas que tiene por recibir, eso es una partida totalmente diferente a la de costo de combustible. Lo que hace el negociado es mirar cuál fue la proyección del costo de combustible y si nos pasamos de esa proyección, entonces ajusta la factura el costo por kilovatio hora. Es solamente mira eso. Por eso es que estar hablando de que si hay deudas con la autoridad, eso pudiera causar que entonces la luz cueste menos. Eso no es correcto, es falso. No tiene absolutamente nada que ver. Aquí la única manera que puede bajar el costo de la luz ahora mismo es que baje el costo del petróleo o que reciba la autoridad una inyección como la que estamos haciendo o proponiendo de parte del fondo. ¿Qué otra entidad del gobierno está en la condición del fondo? De momento no te puedo decir que tenga ninguna. Hay una que otra tiene sobrantes, voy a decir, pero al nivel del fondo, el fondo tiene un sobrante que se acerca a $1,000 millones ahora mismo. Y lo que estábamos destinando eran 200 millones de esos casi $1,000 millones. ¿Para qué? Para beneficiar al pueblo. ¿Qué entidad en Puerto Rico pública está en esa condición? Ninguna. Por eso fue que se escogió. Tengo una pregunta más. ¿Ah? ¿Qué? Perdón. No, si aprueban el proyecto que yo sometí, baja a cero. O sea, no hay aumento. Se revierte el aumento de 4 centavos por kilovatio hora. Eso es lo que yo insisto, pero veremos lo que pasa en el proceso legislativo. Ojalá recapaciten los que están pensando votarle en contra por otras razones que no vienen al caso, que piensen en el bolsillo del pueblo. Tengo Noti 6 y culmino con Primera Hora. Muy bien. Mañana es miércoles, día en que se ha convocado una marcha y una protesta en contra de Luma. Pregunto si hay contingencia. Yo sé que ya usted dijo que respeta ese derecho, pero si hay contingencia, si le preocupa quizás el tono que ya hemos visto o algunas protestas que ya se han dado aisladas y quizás Luma también pueda decir algunas medidas de contingencia. O sea, cómo va a operar el sistema mañana y de parte del gobierno suyo, ¿qué instrucción hay para atender la situación? Es que eso es una protesta, o sea, una demostración. Los que acudan tienen derecho a hacerlo. No hay que tomar mayores medidas. No tiene absolutamente nada que ver con las operaciones. O sea, aquí no hay ninguna preocupación de que se interrumpan las operaciones de la autoridad o de Luma. Es más, eso sucedió. Si buscan reportajes, hace 10 años atrás, 40 municipios perdieron el servicio de luz por una huelga de luthier. Ahí sí hubo una interrupción del servicio. Ese fue otro tipo de incidente, pero no, porque esto es que algunos van a ir a protestar, que quisieran que se cancele ese contrato. Ya yo me he expresado que eso no funciona así. O sea, ¿cancelarlo para qué? Para volver a lo que teníamos, ni hablar. Primera Hora. Sí, lo primero, dos cositas. Una petición, ya que existen las fechas que nos las está enumerando, si por favor, si nos pueden dar pues, la lista completa de las fechas estimadas, ya que existen. Yo creo que no hay problema, que se les dé un estimado de todos los proyectos, de cuál es la fecha de y la otra conclusión. Es una pregunta relacionada con Luma y la denuncia que se hizo por parte con respecto a unos ingenieros que estarían trabajando sin estar debidamente autorizados según el colegio. Si esto se atendió, si se ha hecho algo al respecto, porque hay unas preocupaciones legales incluso ahí con respecto a eso. Sí, yo estoy al tanto de lo que está pasando y lo que tengo que decir al respecto es que Luma es una compañía que respeta y sigue todas las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Nosotros tenemos una cantidad de ingenieros extremadamente maravillosos y competentes. Y cuando digo ingeniero me refiero al término aprobado por Puerto Rico, ingeniero bona fide. Y cada posición que requiere supervisión de ingeniería, así está debidamente documentado y tenemos personas capacitadas haciendo esos trabajos. Los asuntos que se están trabajando en el Colegio de Ingenieros, si de casualidad llegase alguna notificación o algo, se atenderán de la manera apropiada. Yo no tengo la información de esos empleados, pero la comunicación también le puede dar seguimiento al tanto. Sí, no, y él ha dicho que van a atenderlo, o sea, que obviamente se atenderán las denuncias y se contestará lo que se tenga que contestar. Culminamos, gracias a todos. Muy bien.